Microscopio, el libro de Orlando Martínez. Balaguer, Bosch. ¿En qué se parecen Balaguer y Bosch? En los días en que la UAS estaba cercada, muchas personas se acercaban a mí y me preguntaban cuándo pensaba yo que Balaguer la entregaría. Si sería cierto que se estaba buscando un nuevo rector y que la autonomía pasaría a mejor vida. Si la dejaría cerrada un año o si la devolvería a sus autoridades legítimas una vez eliminado el foco guerrillero. Siempre he pensado que al presidente de la República le conviene que la UAS continúe funcionando tal y como lo está haciendo ahora. Eso, en lugar de darle problemas, le resuelve muchos, pero ese no es el tema de hoy. Lo que me resultaba chocante, lo que producía en mí una sonrisa, era que todavía en este país muchas personas creyeran en la posibilidad de que Balaguer discutiera o comentara sus planes con otras personas. Si hay algo que no ocupa mi tiempo mental es meditar en un rumor basado en que el presidente está pensando hacer esto o lo otro. El doctor Balaguer es un hombre solitario, una persona que desconoce absolutamente el trabajo en equipo. Cualquier acto o plan interno del gobierno solo es posible conocerlo si el presidente se ha visto en la obligación, él no puede hacerlo todo, de comunicárselo a otro para su ejecución inmediata. Pero mientras sean planes que están en la cabeza del doctor Balaguer y no exijan una materialización inmediata, nadie los sabrá, ni siquiera el vicepresidente de la República. Y hablo del licenciado Goyco Morales, para no decir que ni aún su amigo más íntimo, porque hasta donde yo sé, el presidente no tiene amigos personales, sino colaboradores políticos. Esa característica del doctor Balaguer se pone de manifiesto con mucha fuerza y con una angustia lacerante para sus compañeros de ruta cuando se acercan las grandes fechas nacionales. En las fechas de los nombramientos o en aquellas en que tradicionalmente se supone que deben realizarse cambios en el gabinete, los funcionarios de este gobierno, no todos, pero la mayoría, sudan hasta en las habitaciones con aire acondicionado. Nadie sabe qué pasará, ninguno se imagina quién quedará o quién se irá. Están tan desconcertados los señores secretarios de Estado que incluso consultan a los periodistas a ver si ellos se han enterado de algo. Esa característica del presidente quizás se deba a que él conoce cómo son nuestros funcionarios y lo rápido que circula en la República Dominicana una información confidencial. Pero indudablemente que además debe producirse un gozo inmenso el tener en sus manos un poder de decisión tan grande, tan inoportablemente inmenso. En el caso del Partido Reformista, que de partido político no tiene ni la P, la situación es mucho más trágica. El doctor Balaguer es el líder máximo de la organización, pero ahí terminaron sus relaciones
con el reformismo organizado. El doctor Balaguer visitó la sede del Partido Reformista en 1970, cuando se determinó su segunda postulación, y una última vez con motivo de la inauguración del nuevo local. Pero ahí quedó todo. Esa organización no se reúne, no discute nada, no aprueba absolutamente nada, no dice nada. ¿Recuerda usted, lector, alguna reunión del Partido Reformista presidida por su líder donde se hayan discutido asuntos políticos trascendentales? El doctor Balaguer no se reúne para discutir problemas políticos con los demás dirigentes de su partido. Pueden estar seguros que no lo hará nunca. El doctor Balaguer se cree, en lo que respecta a la República Dominicana, con una misión mesiánica, una misión que solo él puede realizar y que salvará del desastre a todo nuestro pueblo. Es el único líder dominicano con esas características. Cuando nos veamos mañana, discutiremos esta pregunta. Bosch contra Balaguer, una disputa histórica. 5 de abril de 1973. En los últimos años de historia política de la República Dominicana, el doctor Balaguer ha tenido un rival sistemático, el profesor Juan Bosch. Rival no solo en la lucha por el poder político actual, sino también, me atrevería a agregar, y sobre todo, por el juicio definitivo de la historia. ¿Cuál será el dominicano más ilustre e influyente de esta segunda mitad del siglo XX? Eso es algo que al común de los mortales no nos preocupa, pero a otros sí. ¿Quién guiará a la República Dominicana, que no ha pasado de ser un proyecto de país o un país en proyecto, por los cruces que normarán su faz contemporánea, sus lineamientos más o menos definitivos? A muchos nos preocupa el destino de nuestra patria, la construcción de una sociedad que garantice el bienestar colectivo sin pisotear las libertades públicas. Pero otros no ven las cosas de ese modo, no piensan en términos de contribuir, de ayudar a resolver los problemas. Ellos son, en este país, no creo que pasen de dos, los predestinados de la historia, los mesías que han de conducir a los dominicanos a la tierra prometida. Los demás existimos, no somos más que una partida de chivos hartos de jobo. Hay un punto en que existe indudablemente una separación entre Balaguer y Bosch, no tajante, absoluta, pero diferencia al fin. Antes de continuar y para ahorrarle a las garzas el emborronamiento de papeles, quiero aclarar que no me estoy refiriendo a igualdad o desigualdad de programas políticos, sino de métodos en la actuación política. El punto es el siguiente. Hemos visto que el doctor Balaguer es un hombre extremadamente solitario, que desconoce el trabajo en equipo, no se reúne con la dirigencia del Partido Reformista a discutir los problemas políticos, y creemos que no lo hace con ningún funcionario civil o militar de su gobierno. La creación del Partido Reformista no tuvo otro objeto que conducir a su líder a la presidencia. Balaguer solo se acuerda de que eso existe,
cuando se aproximan las elecciones. Mientras tanto, él lo es todo. El caso de Bosch y el PRD no es exactamente igual. El BUEY tiene una estructura: comité de base, zonales, regionales, comité ejecutivo nacional, comisión permanente y etcétera. No se puede negar que esos organismos tienen determinado funcionamiento, una vida relativamente propia, incluso según nos han dicho algunos amigos PRDistas, aunque muchos no lo crean, nos quedan algunos todavía. La estructura del PRD tomó más vida, se agilizó a raíz de los cursos de capacitación política que en los últimos años preparó el profesor Bosch. En el PRD, los acuerdos más importantes, aunque su presidente tiene la exclusividad de las declaraciones fundamentales, son tomados por los organismos partidarios. Es decir, que existe una maquinaria determinada que toma acuerdos, que discute, que aprueba o desaprueba, pero ¿son reales esas discusiones colectivas? ¿Existe una correspondencia entre esa formalidad y las realidades organizativas del BUEY? En última instancia, ¿no existirá un vínculo, un punto de contacto metodológico entre Bosch y Balaguer? Además, ¿no habrá otras características personales y políticas en que los dos líderes, no ya en última instancia, sino formal y realmente, sean idénticos? Eso definitivamente, pero lo que se llama definitivamente lo veremos mañana. ¿De acuerdo? Estructura reformista y estructura PRDista. Hemos visto que existe un punto formal de desacuerdo entre los métodos del presidente Balaguer y los del profesor Bosch. Nos referimos a la utilización de la maquinaria partidaria. Mientras a Balaguer, el Partido Reformista, con excepción del evento electoral, no le sirve para nada, Bosch utiliza constantemente la estructura del Partido Revolucionario Dominicano. No obstante, yo creo que esa diferencia no es absoluta y que en última instancia hay un punto de contacto entre los dos políticos dominicanos más importantes de esta década. El poder de Bosch sobre el BUEY es absoluto, indiscutido e indiscutible, fenómeno que ha podido variar relativamente de acuerdo a la presencia del profesor en el país o a sus exilios voluntarios e involuntarios, porque termina por manifestarse en la forma señalada. En la alta dirección PRDista, se aprueba o desaprueba, es cierto, pero se aprueba o desaprueba aquello que el profesor Bosch quiere que se apruebe o desapruebe, nada más ni nada menos. Esta característica tiene una dualidad que es necesario diferenciar. Existe un poder decisivo de Bosch que quien lo desafía sufre las consecuencias, pero también se nota una dependencia ideológica de toda la dirección PRDista frente a su máximo líder. Entre el autor de La Nochebuena de Encarnación Mendoza y los demás dirigentes del BUEY existe una distancia cósmica. Yo señalé en un artículo anterior que el Partido Reformista no sobreviviría a la desaparición de Balaguer. En el PRD, si desaparece Bosch, las consecuencias no serían tan inmediatas y contundentes, pero me parece que seguirá el camino
de desgaste lento del movimiento revolucionario 14 de junio, después de la muerte del doctor Tavares Justo. Bosch, cuando regresó en 1970, le entró a dos manos a la posible unidad del PRD con un sector de la extrema derecha. Nadie en la dirección del buey dijo ni pío. En 1972 apoya la posición contraria y se produce la misma actitud. Elabora la política de llevar a cabo al gobierno a una legalidad y toda la dirección del buey lo apoya. Envía un mensaje a esa misma dirección diciendo que ya esa táctica no sirve. Y al otro día andan los PRDistas diciendo que tiene toda la razón. Pero en segundo, antes de que llegara esa proposición, nadie se atrevió a decir y ni siquiera a pensar en lo que 2 minutos más tarde se estaba propagando. Los lectores podrán decir que eso pasa en muchas partes del mundo. Tienen razón. Por ejemplo, el famoso caso de Stalin, este señor que de hijo de siervos pasó a ser uno de los hombres más poderosos de este siglo. Era enemigo de las discusiones. Hablarle de democracia, aunque fuera de democracia socialista que hay, era como enseñarle la cruz al diablo. Sin embargo, el georgiano gobernaba con una maquinaria partidaria inmensa que agrupaba y agrupa a millones de personas, pero eso era la formalidad. Lo real era su poder absoluto indiscutible. Claro, el que estamos citando es un caso extremo. No me ha pasado por la mente comparar al profesor Bosch con Stalin. Por cierto, yo le rezo todas las noches a la Virgencita de la Altagracia para que la historia no nos tenga guardado el lado de los llamados revolucionarios, un turpén de la categoría de Stalin. Siguiendo la misma línea y el mismo país, vamos a citar otro caso, el de Vladimir Ilich Lenin. Uno podría estar en acuerdo o en desacuerdo con él, pero a nadie en el mundo se le ocurre discutir la calidad de genio del jefe de los bolcheviques. Sin embargo, también Lenin impuso su supremacía con métodos dudosos. Veamos, el 23 de febrero de 1918 se realizó una reunión del Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, bolchevique, para discutir la alternativa que se había presentado frente a Alemania, una paz onerosa o la guerra. Lenin era partidario de la paz a toda costa. La mayoría estaba en contra. ¿Qué hizo el líder? Amenazó con renunciar si no se adoptaban sus posiciones. Si esta política continúa, él, Lenin, abandona el gobierno y el Comité Central. Para la guerra revolucionaria necesitamos un ejército y ese ejército no existe. Esto quiere decir que hay que aceptar las condiciones. Actas del Comité Central del Partido Bolchevique, agosto de 1917 a febrero de 1918, páginas 257 y siguientes. Algunos se opusieron tajantemente, como uno que ha sido prácticamente un desconocido. Opokov dijo: si Lenin nos amenaza con retirarse, no hay de qué temer. Hay que tomar el poder sin Lenin. Hay que ir al frente y hacer todo lo que esté
a nuestro alcance. Sin embargo, hombres de la inteligencia, el prestigio y la capacidad de Trotsky tuvieron que someterse al chantaje del líder bolchevique. La posición de Lenin implica mucho subjetivismo, dice Trotsky, pero precisaríamos una unanimidad máxima, dado que esta no existe. No asumo la responsabilidad de votar a favor de la guerra. La posición de Lenin terminó por triunfar: 7 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Esos son los métodos, amigos míos. Así son los líderes. La desgracia es que uno está en el medio y de una u otra forma sufre los resultados de cualquier cambio. A pesar de que hoy he escrito mucho más de lo acostumbrado y de lo acordado con la dirección del Nacional, no me fue posible agotar totalmente el tema. Ya veré lo que hago para cumplir el compromiso que les hice ayer. El mesianismo político en la República Dominicana. Quisqueya que ponga su mano sobre mí para gobernarme es un usurpador y un tirano, y te declaro mi enemigo. Repetimos, el mesianismo político en la República Dominicana. Quien quiera que ponga su mano sobre mí para gobernarme es un usurpador y un tirano, y le declaro mi enemigo, escribió Proudhon hace más de un siglo. Yo no soy tan extremista como el filósofo francés, pero tampoco ando muy lejos. Por eso me llaman tanto la atención y debo confesar que por momentos me preocupan las personalidades políticas del doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Plantearse en estos momentos la posibilidad de la extinción del Estado, de la desaparición de la autoridad política, es un absurdo, lo sabemos, pero es necesario mantenerse en alerta permanente frente a cualquier posibilidad de surgimiento de un poder absoluto, sin importar las lides políticas que lo amamanten. Debemos recordarles a nuestros gobernantes actuales y a los que pueden venir que hay un grupo de hombres que no está dispuesto bajo ninguna circunstancia a ceder su derecho a la libre comunicación, su derecho al pataleo. Desde el punto de vista de sus fines políticos, algunos de los comportamientos del doctor Balaguer le dan ventaja sobre el profesor Bosch. Por ejemplo, Balaguer no tiene un programa político definido y es un hombre extremadamente solitario. Esas características, más el deseo de muchos de obtener prebendas, han facilitado la formación de diversas organizaciones balagueristas, lo cual amplía su radio de acción política. Hay balagueristas que, si no pudieran formar parte de organizaciones diferentes, no podrían estar juntos. Sencillamente no se soportan. Y no solamente debido a la disputa por los cargos, sino porque, aunque públicamente no discutan en esos términos,
no todos los balagueristas son moral e ideológicamente iguales. El que quiera meterlos a todos en un mismo recipiente cometerá un grave error. Lo contrario pasa con el PRD. La personalidad de Bosch dificulta la ampliación del bochismo. El líder del buey se gana enemigos personales con mucha más facilidad que el dueño del gallo. El PRD no debió perder nunca. Para poner dos de los ejemplos más brillantes, a hombres como los doctores Jotin Curi y Julio César Castaños Espaillat. Mientras estuvieron en el seno del buey, esos hombres defendieron constantemente no solo la política de organización, sino el liderato del expresidente de la República. Pero el ambiente interno del buey los fue empujando hasta que no les quedó otro camino que salir. Esa situación limita la calidad del PRDismo, dificulta la estadía e impide la entrada de muchos de los más brillantes intelectuales de la República Dominicana. Nadie de valor está dispuesto a aceptar permanentemente una actitud segundona y lacayuna. Un espíritu libre, un alma rebelde, no soporta que se le trate siempre en calidad de alumno, de hombre incondicional. Por otra parte, el profesor Bosch ha dado demostraciones inconfundibles de que no conoce o no entra dentro de sus políticas, lo que es guardar gratitud a individuos u organizaciones por servicios o favores, como se les quiera llamar, políticos y personales recibidos. A la primera diferencia, a la primera dificultad, se acabó todo, todo cambia. Esas actitudes alejan del profesor Bosch a muchas personas que le quieren, que le estiman y que juzgan con serenidad su papel histórico. Nos veremos el lunes. Dos relatos sobre Bosch y Balaguer. Un periodista dominicano muy talentoso, muy cierto, amigo mío, me relató una vez que cuando el profesor Bosch era presidente de la República, le ofreció la dirección del desaparecido diario vespertino La Nación. Pero le puso una condición. El periodista, un hombre que nació con el periodismo en la sangre y quien no concibe que alguien le enseñe algo sobre ese oficio, tenía que hacer un cursillo en Venezuela. Un cursillo a un periodista tan talentoso. ¿Y para qué? Preguntarán ustedes. Bueno, sucede que el señor presidente de la República le gustaba mucho un diario que se editaba en La Nación Sudamericana y quería que La Nación fuera igualito a ese periódico. Pim pum, como decimos aquí, sin que le faltara ni le sobrara nada. El amigo no me contó el fin de la historia. No supe si la propuesta se materializó porque él no la aceptó o si intervino el madrugonazo fascista de septiembre de 1963. A mi entender, esa es una característica que perjudica políticamente al profesor Bosch, que aleja de su lado personas de mucha capacidad. El expresidente es literato, líder político, historiador, periodista, publicista, economista,
politólogo o especialista en política, como corregiría Pedro Mir, sociólogo, psicólogo social, escultor y otras cosas más. El líder PRDista debe ser un hombre muy culto. Lo que es difícil es que conozca de esas disciplinas más que quienes le dedican todo su tiempo, sus inquietudes principales. El presidente Balaguer no se queda atrás. El líder reformista no interviene, hasta donde sé, nunca lo ha hecho, en polémicas históricas, literarias, etc. Pero, según nos han narrado ingenieros y arquitectos, en el territorio de las construcciones realizadas por su gobierno, da órdenes a su entero capricho por encima de los criterios técnicos de los especialistas. Hágame esa iglesia en esta forma. A lo mejor una que vio en otro país y que le gustó. Póngamele otro piso a ese edificio. Suba más esa escalera. Quiero este parque así y asá. Son personas que desean plasmar en términos nacionales sus sueños y anhelos. Y no sé si los lectores pensarán igual, pero a mí me parece una forma de ser sumamente extraña, anormal, fuera de lo común. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el diario francés Le Monde y he visto en algunos países cosas que me han llamado mucho la atención. Algunos centros comerciales subterráneos de Santiago de Chile, el Hyde Park en Londres, los parques de diversión de Viena y Copenhague, etc. Pero nunca me ha pasado por la mente tener tanto poder que me permita reproducir esas bellezas en el espacio de una nación. Al máximo he sentido deseos de regresar a esos lugares, nunca más de ahí. El doctor Balaguer y el profesor Bosch son indudablemente hombres de mucha experiencia, de una formación intelectual sólida, que podrían ser líderes en cualquier país. Sin embargo, a mí las características señaladas me parecen típicas de dirigentes de países macondianos, superdesarrollados. Puede ser que me equivoque, pero esa es mi opinión. Sin embargo, a mí las características señaladas me parecen típicas de dirigentes de países macondianos, subdesarrollados. Puede ser que me equivoque, pero esa es mi opinión. Creo que cualquiera sea el camino que la República Dominicana siga para su desarrollo, para su conversión en un país independiente y civilizado, tendrá que transitar por zonas de despotismo más o menos evidente, más o menos ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, fue la consigna de este último durante el siglo XVIII. Píndaro, el célebre poeta griego nacido en el 518 a.C., decía que el hombre era una sombra y un sueño. Si realmente el hombre es eso, se puede considerar a la felicidad como la sombra de una sombra y el sueño de un sueño. ¿Y qué vendría a ser el futuro? La aspiración de felicidad de un pueblo tan atrasado como el nuestro vendría a ser el más allá,
el rostro oculto de la sombra de una sombra y del sueño de un sueño. Bosch y Balaguer y la pelota. La lucha partidista y dentro de ella el choque de personalidades amenaza con invadir nuevos campos de la vida nacional. Ayer el profesor Juan Bosch recordó que el día de la inauguración del campeonato de béisbol, el público fue indiferente a la presencia del doctor Balaguer. Considera el líder del Buey que episodios como el del Stadium Quisqueya son los que expresan la realidad del sentimiento del pueblo en relación con el doctor Balaguer. Durante 2 años corridos, el profesor ha asistido al primer encuentro dominical entre Leones y Tigres. Recuerdo cuando distinguí con sorpresa la cabeza blanca del autor de la tesis de la dictadura con respaldo popular en los palcos situados detrás de la malla. También los primeros aplausos de quienes lo rodeaban y el preciso momento en que el líder se puso de pie, extendiéndose el entusiasmo a los asientos de preferencia. Y segundos más tarde, cuando el gran público de las graderías se dio cuenta de que se trataba, aquello se convirtió en una ovación. Al año siguiente volvimos a aplaudir al profesor Bosch y si el domingo 11 de noviembre ya va al juego de los eternos rivales, ya que el primer domingo fue suspendido por lluvia, el público y dentro de él quien escribe esta columna repetirá su ovación, porque a pesar de todo lo que haya hecho de negativo, Juan Bosch significa para este pueblo 7 meses de democracia y honestidad y una posición vertical ante el saqueo de nuestros recursos naturales. Y por encima de todas las discrepancias que se pueden tener con él, la representación de una valentía intelectual, la más grande e importante de todas las demostraciones de valentía, a veces increíble. Releyendo anoche en el objeto de comentar en el microscopio de la revista Ahora las declaraciones de Radamés Trujillo, sus artículos de ampliación de la tesis, quedé nuevamente sorprendido de cómo Juan Bosch absolutamente solo había abordado y combatido públicamente puntos considerados intocables y cerrados para siempre. Sin embargo, esta vez las declaraciones del profesor sobre Balaguer y la pelota no me parecen muy acertadas. Lo digo por diferentes razones. No sería agradable para nadie que el estadio se convirtiera en un campo de definición de popularidad política. Allí vamos a admirar a Cesarín, Cedeño, Mota y demás estrellas del béisbol dominicano y estadounidense. Las opiniones del líder del Buey podrían producir el montaje de una provocación en su contra cuando asista al juego de pelota, lo cual no debería extrañar a nadie en un país donde se han hecho tantas barbaridades. Además, todos sabemos que a Balaguer nadie lo aplaudió y que Bosch, por el contrario, ha sido ovacionado. No era necesario que esa constatación proviniera del profesor.
A buen entendedor, pocos aplausos bastan. Pero he dicho que las declaraciones del profesor no me parecen correctas por varias razones. Las que no he dicho hoy son de carácter político y las veremos mañana. Sobre 3P, política, pelota y popularidad. El 2 de julio de 1966 fue un día de grandes sorpresas para mí y para muchos dominicanos. Parecía imposible, de toda imposibilidad, que Joaquín Balaguer hubiese derrotado en las urnas a Juan Bosch. Y mucho más increíble que la diferencia en votación fuera tan grande. ¿Cómo podía concebirse que el líder político de una revolución popular, convertido por una misma circunstancia en una especie de héroe nacional, perdiera las elecciones frente a quien fuera un presidente títere de Trujillo, un hombre denostado y vapuleado? Era cierto que aquí estaban las fuerzas interventoras de los Estados Unidos y que el líder del PRD hizo la campaña electoral, si aquello merecía ese calificativo, a través de la radio. Pero a pesar de eso, no recuerdo a alguien que echara el voto blanco, que no pensara que las elecciones iban a ser un paseo para las fuerzas constitucionalistas. Es tan así ahora que puedo recordar hasta con ironía que el movimiento revolucionario 14 de junio elaboró un afiche que naturalmente no llegó a distribuirse, con la consigna de que ante el triunfo de Bosch era necesario consolidar una oposición revolucionaria. Y según se ha dicho, hasta el coronel Camaño, cuando el profesor Bosch le ofreció la candidatura a la presidencia de la República, rechazó el ofrecimiento, independientemente de otras razones que tuviera, señalando que dado el triunfo seguro del buey, preferiría ser nombrado en un cargo militar. Parece que solo el profesor Bosch, con su inteligencia política fuera de serie y una experiencia política que aquí ninguno teníamos, percibía la seguridad del fracaso. No recuerdo quién señaló una vez que Bosch fue a esas elecciones conscientes de lo que iba a suceder, pero dispuesto a ser derrotado con tal de que las tropas interventoras abandonaran el territorio nacional. Porque en la República Dominicana, o al menos en Santo Domingo, el triunfo balaguerista no produjo manifestaciones públicas de alegría. Sí hubo celebraciones, fueron hechas en la intimidad en algunas residencias. Aquí no hubo desfiles, manifestaciones o cualquier signo que demostrara una victoria electoral. ¿Por qué fuimos sorprendidos los que echamos el voto blanco? Porque no hubo celebraciones. ¿Qué sucedió? Sucedió que Bosch obtuvo los votos de las masas activas de la sociedad dominicana, de aquellos núcleos determinantes para hacer una revolución. Pero la población pasiva, la mayoría que quienes tenían el derecho al voto, se decidieron por Balaguer, porque lo que es suficiente para hacer una revolución puede muy bien ser insuficiente para ganar unas elecciones. En Francia, en 1968, hubo una huelga de 9 millones de obreros
que estuvo precedida y acompañada de violentas manifestaciones estudiantiles. Sin gobierno. Hubo un par de días en que prácticamente no existía gobierno en ese país y en que De Gaulle tuvo que acudir urgentemente a las tropas francesas acantonadas en Alemania para asegurarse el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y después de eso, ¿qué pasó? Vinieron las elecciones y la votación de la izquierda se redujo notablemente en relación con las elecciones anteriores. Es lo que he dicho. La revolución tiene sus leyes y las elecciones las suyas. Aquí, más del 60% de la población vive en el campo y en su mayoría ese sector sigue siendo balaguerista. Y según los increíbles datos de una encuesta publicada el pasado mes por un diario vespertino, si la oposición legal va desunida a las próximas elecciones, Balaguer ganaría hasta en la capital de la República. Increíble pero cierto. Increíble en un régimen que no ha resuelto los problemas más vitales del país y donde la corrupción, según las palabras del presidente de la República, solo se detiene en las puertas de su oficina. Es decir, que de ahí para atrás todo está sucio. Es indudable que este gobierno ha perdido popularidad y es justo que así sea en algunos sectores, pero considerar, como señaló el profesor Bosch, que la indiferencia del público ante la presencia de Balaguer en la inauguración del campeonato de béisbol es la demostración de ese fenómeno, no me parece acertado. En 1966, Balaguer se habría ganado un inmenso ¡bú! De la concurrencia. Hoy se guarda silencio, se es indiferente ante su presencia. Eso, aunque parezca irónico, no es precisamente una derrota para ese régimen. Punto. Continuaremos con el profesor Bosch en el próximo publicación.